Springfest at Lowe's means can't miss savings for your home and lawn. Right now, buy 3 bags, get 3 free on Miracle-Gro 3/4 cubic foot all-purpose garden soil. Plus, buy 2, get 1 free on select exterior paint and stain via mail-in rebate. Lowe's, we help, you save. Valid through 4/16, excludes Alaska and Hawaii. While supplies last, selection varies by location. See rebate form for complete list of eligible products. Offer excludes clearance and mistints and can't be combined with any other offer, promotion, discount, or coupon. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hoy veremos a un hombre que se menciona en la Biblia, pero sobre quien se han contado muchas historias y mitos misteriosos a lo largo de los siglos. Aparece como figura en la mitología de varias culturas antiguas. Como la Biblia no entra en muchos detalles sobre él, han surgido muchos mitos y especulaciones en torno a él. Sobre este hombre se crearon leyendas, generando narrativas y suposiciones. Uno de los mitos que circulan al respecto es la creencia de que, al disparar una flecha a las nubes, ésta regresaría manchada con la sangre de un ángel. Sin embargo, esta cita no está presente en las Escrituras. Sin embargo, al investigar a este individuo, descubrí que se trata de una referencia interesante que han utilizado algunos comentaristas de su historia. La persona a la que me refiero no es otra que Nimrod el cazador. Nimrod también aparece en la mitología asiria y babilónica, siendo retratado como un héroe e incluso una deidad. A menudo se le asocia con la caza y la guerra en estas tradiciones. En algunas versiones se le identifica con el dios Nergal. En términos generales, la historia de Nimrod se ha transmitido a través de diferentes culturas y religiones, adquiriendo diferentes significados e interpretaciones a lo largo del tiempo. Veamos directamente lo que dice la Biblia sobre esta misteriosa figura. En Génesis 10:8-10 leemos: Cus engendró a Nimrod. Él comenzó a ser poderoso en la tierra. Era un poderoso cazador delante de Jehová. Por eso se dice: como Nimrod, un poderoso cazador delante de Jehová. Nimrod era bisnieto de Noé y nieto de Cam. Nació después del diluvio y se convirtió en una figura de gran importancia en la antigüedad. La Biblia lo describe como un hombre poderoso y un excelente cazador ante el Señor. Nimrod fundó varias ciudades mencionadas en las Escrituras, pero la más notable entre ellas es Babel, una ciudad construida en rebelión contra los diseños de Dios para la humanidad. Nimrod fue un líder influyente en su época. Estableció Babel, también conocida como Babilonia, así como otras ciudades en la tierra de Sinar. Siendo descendiente de Noé, no siguió los mismos caminos rectos que su antepasado. Lo que se escribe sobre él sugiere que se rebeló contra Dios e influyó en otros para que hicieran lo mismo. Como figura pública de su época, Nimrod era un hombre hábil y un tirano ambicioso, que logró alcanzar sus objetivos por todos los medios posibles. El contexto de la expresión fue un valiente cazador delante de Jehová, que se encuentra en Génesis 10:9, no es necesariamente un cumplido. Boyce, un estudioso de la Biblia, comenta que esta frase no se refiere a la capacidad de Nimrod para cazar animales salvajes. No era un cazador de animales, sino un cazador de hombres, un guerrero. Fue gracias a su capacidad de luchar, matar y gobernar sin piedad que consolidó su reino en las ciudades del valle del Éufrates. Aunque no se indica claramente en la Biblia, algunas interpretaciones sugieren que Nimrod pudo haber sido un gigante. En Génesis 6:4 está escrito: en aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios poseyeron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos fueron los valientes y valientes, los hombres de renombre desde la antigüedad.
Este pasaje indica que había gigantes en la tierra antes y después del diluvio en los días de Noé. Es importante resaltar que existen diferentes interpretaciones sobre Nimrod. Sin embargo, no hay ninguna mención específica en la Biblia que indique que fuera un gigante. La palabra poderoso, utilizada para describirlo, puede indicar fuerza, poder o liderazgo, en lugar de gran tamaño físico. No hay evidencia concreta en la Biblia ni en los registros históricos que demuestre que Nimrod fuera en realidad un gigante. Sin embargo, muchos estudiosos creen que poseía una estatura inusual, lo que podría explicar su gran influencia y las enigmáticas leyendas que lo rodean. La Biblia menciona varios otros ejemplos de gigantes, lo que hace plausible la hipótesis de que Nimrod podría haber sido uno de ellos. En Números 13, 32-33, tenemos el informe presentado por los espías enviados por Moisés para examinar la tierra de Canaán. Ellos informaron: la tierra por donde pasamos para explorar es tierra que devora a sus habitantes, y todos los pueblos que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a los gigantes, los hijos de Anac, descendientes de los gigantes, y éramos ante nuestros propios ojos como saltamontes, y así éramos ante sus ojos. La existencia de gigantes en la Biblia se menciona en varios pasajes. Estos informes a menudo hacen referencia a personas temidas por su enorme estatura y fuerza. En algunos casos, los gigantes se presentan como descendientes de linajes específicos, como los Nefilim. Esto ha llevado a muchos estudiosos a considerar que Nimrod, al ser descrito como poderoso, podría haber tenido un tamaño físico superior al promedio, lo que le otorgaba un dominio imponente sobre la gente de su época. Aunque la Biblia no proporciona una descripción detallada de Nimrod, su figura se ha vuelto central en varias tradiciones y mitologías. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with a Business Unlimited smartphone plan. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second internet plan with savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. This episode is brought to you by Temptations Cat Treats. Your cat will come running for the perfectly irresistible Temptations Creamy Puree and Temptations Lickable Spoon Cat Treats. The best time to feed lickable cat treats to your cat is anytime. Feed by hand for a playful moment, in a bowl for a creamy treat, or as a topper to make mealtime fun. Visit TemptationsTreats.com to learn more. Spring is here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. A lo largo de los siglos, se le ha asociado con mitos y leyendas que van más allá de las escrituras, transformándolo en un personaje envuelto en misterio. Algunos lo consideran un arquetipo de líder tiránico y rebelde contra Dios, mientras que otros lo ven como un gran guerrero y fundador de civilizaciones. Independientemente de la interpretación, Nimrod sigue siendo una figura intrigante en la historia bíblica, cuya influencia se extendió más allá de las páginas de las Escrituras, dando forma a narrativas en todas las culturas y religiones. Su legado continúa siendo estudiado y debatido, manteniendo viva la curiosidad sobre su verdadera identidad y papel en la antigüedad. A nuestros ojos éramos como saltamontes, y de la misma manera lo éramos ante ellos. Esta es una evidencia que sugiere la posibilidad de que Nimrod fuera un gigante, ya que los descendientes de Enoc fueron descritos como gigantes.
pertenecían al linaje de Cam, que era el abuelo de Nimrod. Aunque la Biblia no lo dice explícitamente, desde la antigüedad, tradicionalmente se ha considerado a Nimrod como el creador de la Torre de Babel. Llegados a este punto, me gustaría presentarles a un renombrado historiador llamado Flavio Josefo. Este antiguo historiador judío escribió sobre Nimrod y la Torre de Babel en su obra Antigüedades de los Judíos. Según Josefo, Nimrod era un hombre valiente que se convirtió en tirano y dirigió a su pueblo en rebelión contra Dios. Como se mencionó anteriormente, se cree que Nimrod fue responsable de la fundación de varias ciudades, incluidas Babel, Babilonia, Erech y Akkad. Josefo también describió la Torre de Babel, a la que llamó Torre de Babilonia. Según su relato, la gente de la época de Nimrod decidió construir una torre que llegara a los cielos, ya que creían que esto les permitiría escapar de un nuevo diluvio. Agrega que Nimrod persuadió al pueblo a embarcarse en esta empresa para consolidar su poder y control sobre ellos. El relato de Josefo sobre Nimrod y la Torre de Babel sigue de cerca la narrativa bíblica, pero agrega detalles e interpretaciones propias. Destaca la naturaleza rebelde y tiránica de Nimrod, sugiriendo que la construcción de la torre fue motivada por un deseo de poder, autoconservación y oposición al Señor. Este relato se alinea bien con las Escrituras, ya que el pueblo de Babel estaba orgulloso de sus logros y decidió construir una torre que llegaba hasta el cielo. El libro del Génesis, capítulo 11, versos 1 al 9, describe este pasaje. Todo el país tenía una sola lengua y una misma manera de hablar. Cuando emigraron al oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Se decían unos a otros, «Hagamos ladrillos y quememos bien». Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. El Señor dijo, «He aquí, todos son un solo pueblo y hablan la misma lengua. Si empiezan así, nada de lo que planifiquen les resultará imposible. Bajemos y confundamos su idioma, de modo que ya no puedan entenderse». Entonces el Señor los dispersó desde allí por todo el país y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó su nombre Babel, porque allí el Señor confundió el idioma de toda la tierra y los esparció por toda la superficie del planeta. Nimrod unificó el mundo contra el propósito de Dios, que era que la humanidad se extendiera y llenara la tierra. Sin embargo, Nimrod parecía querer que la gente permaneciera bajo su gobierno y control dentro de sus ciudades. Sin embargo, Dios desmanteló sus planes. El proyecto de construcción de la torre fue una clara afrenta y un acto de rebelión contra el Todopoderoso. En aquel tiempo, bajo el gobierno de Nimrod, el pueblo vivía unido como una sola nación y hablaba un solo idioma. Así, la diversidad lingüística puede vincularse directamente con este acontecimiento narrado en las Escrituras, cuando Dios confundió el idioma de los constructores, imposibilitando la comunicación efectiva y obligando a la dispersión. Entre los eruditos de la Biblia existe un consenso de que Antíoco Epífanes es una figura que presagia al anticristo. Este rey Seleucida gobernó vastos territorios en Medio Oriente durante el siglo II a.C. y es mencionado en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Daniel, por su importante impacto en la historia de Israel. Aunque la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que Antíoco Epífanes simboliza el anticristo, hay desacuerdo sobre Nimrod. Sin embargo, en algunos círculos cristianos también se le considera un tipo de anticristo. Una de las razones que lleva a algunos estudiosos a comparar a Nimrod con el anticristo está relacionada con el significado de su nombre. Nimrod puede traducirse como el rebelde o nos rebelaremos,
Quienes defienden esta idea argumentan que esto la convierte en una representación apropiada del futuro malvado que se levantará contra Dios. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse, only on Netflix. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Esta descripción encaja con el pasaje de 2 Tesalonicenses 2:4, que menciona a aquel que se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios, y también en la profecía de Daniel 8:25, que habla de alguien que se levantará contra el príncipe de príncipes. Nimrod fue descrito como un poderoso cazador ante el Señor, y existen varios mitos extraños que lo rodean. Uno de los relatos más curiosos es que creía que podía llegar al cielo con sus flechas y que, cuando las disparaba hacia las nubes, éstas regresarían manchadas con la sangre de los ángeles. Sin embargo, incluso su reino llegó a colapsar con el tiempo. A lo largo de la historia han surgido muchos grandes hombres y se han levantado muchos imperios. Sin embargo, todos finalmente cayeron, mientras Dios permaneció eternamente en su trono. A nuestros ojos éramos como saltamontes, y de la misma manera lo éramos ante ellos. Esta es una evidencia que sugiere la posibilidad de que Nimrod fuera un gigante, ya que los descendientes de Enoc fueron descritos como gigantes. Pertenecían al linaje de Cam, que era el abuelo de Nimrod. Aunque la Biblia no lo dice explícitamente, desde la antigüedad, tradicionalmente, se ha considerado a Nimrod como el creador de la Torre de Babel. Llegados a este punto, me gustaría presentarles a un renombrado historiador llamado Flavio Josefo. Este antiguo historiador judío escribió sobre Nimrod y la Torre de Babel en su obra Antigüedades de los Judíos. Según Josefo, Nimrod era un hombre valiente que se convirtió en tirano y dirigió a su pueblo en rebelión contra Dios. Como se mencionó anteriormente, se cree que Nimrod fue responsable de la fundación de varias ciudades, incluidas Babel, Babilonia, Erech y Akkad. Josefo también describió la Torre de Babel, a la que llamó Torre de Babilonia. Según su relato, la gente de la época de Nimrod decidió construir una torre que llegara a los cielos, ya que creían que esto les permitiría escapar de un nuevo diluvio. Agrega que Nimrod persuadió al pueblo a embarcarse en esta empresa para consolidar su poder y control sobre ellos. El relato de Josefo sobre Nimrod y la Torre de Babel sigue de cerca la narrativa bíblica, pero agrega detalles e interpretaciones propias. Destaca la naturaleza rebelde y tiránica de Nimrod, sugiriendo que la construcción de la torre fue motivada por un deseo de poder, autoconservación y oposición al Señor. Este relato se alinea bien con las Escrituras, ya que el pueblo de Babel estaba orgulloso de sus logros y decidió construir una torre que llegaba hasta el cielo. El libro del Génesis, capítulo 11, versos 1 al 9, describe este pasaje. Todo el país tenía una sola lengua y una misma manera de hablar.
cuando emigraron al oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se decían unos a otros: hagamos ladrillos y quememos bien. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. El Señor dijo: he aquí, todos son un solo pueblo y hablan la misma lengua. Si empiezan así, nada de lo que planifiquen les resultará imposible. Bajemos y confundamos su idioma, de modo que ya no puedan entenderse. Entonces el Señor los dispersó desde allí por todo el país y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó su nombre Babel, porque allí el Señor confundió el idioma de toda la tierra y los esparció por toda la superficie del planeta. Nimrod unificó el mundo contra el propósito de Dios, que era que la humanidad se extendiera y llenara la tierra. Sin embargo, Nimrod parecía querer que la gente permaneciera bajo su gobierno y control dentro de sus ciudades. Sin embargo, Dios desmanteló sus planes. El proyecto de construcción de la torre fue una clara afrenta y un acto de rebelión contra el Todopoderoso. En aquel tiempo, bajo el gobierno de Nimrod, el pueblo vivía unido como una sola nación y hablaba un solo idioma. Así, la diversidad lingüística puede vincularse directamente con este acontecimiento narrado en las Escrituras, cuando Dios confundió el idioma de los constructores, imposibilitando la comunicación efectiva y obligando a la dispersión. Entre los eruditos de la Biblia, existe un consenso de que Antíoco Epífanes es una figura que presagia al anticristo. Este rey, Seleucida, gobernó vastos territorios en Medio Oriente durante el siglo II a.C., y es mencionado en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Daniel, por su importante impacto en la historia de Israel. Aunque la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que Antíoco Epífanes simboliza el anticristo, hay desacuerdo sobre Nimrod. Sin embargo, en algunos círculos cristianos también se le considera un tipo de anticristo. Una de las razones que lleva a algunos estudiosos a comparar a Nimrod con el anticristo está relacionada con el significado de su nombre. Nimrod puede traducirse como el rebelde o nos rebelaremos. Quienes defienden esta idea argumentan que esto la convierte en una representación apropiada del futuro malvado que se levantará contra Dios. Esta descripción encaja con el pasaje de 2 Tesalonicenses 2:4, que menciona a aquel que se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios, y también en la profecía de Daniel 8:25, que habla de alguien que se levantará contra el príncipe de príncipes. Nimrod fue descrito como un poderoso cazador ante el Señor, y existen varios mitos extraños que lo rodean. Uno de los relatos más curiosos es que creía que podía llegar al cielo con sus flechas y que, cuando las disparaba hacia las nubes, éstas regresarían manchadas con la sangre de los ángeles. Este mito puede simbolizar tanto la arrogancia humana como el intento de desafiar lo divino. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. Nimrod, según las tradiciones, no solo fue un gran cazador, sino también un líder que consolidó su poder sobre personas y territorios, construyendo imponentes ciudades y fortaleciendo su dominio. Entre estas ciudades destacó Babel, convirtiéndose en símbolo de la rebelión humana contra Dios. La historia de Nimrod está íntimamente ligada a la construcción de la Torre de Babel, un ambicioso proyecto que tenía como objetivo alcanzar los cielos y unir a toda la humanidad bajo un solo imperio. Sin embargo,
Este intento de ascensión divina fue interrumpido por Dios, quien confundió los idiomas y dispersó a los pueblos por la tierra. Este episodio revela un patrón recurrente en la historia. El hombre, en su búsqueda de grandeza, a menudo desafía los límites establecidos por el Creador. Sin embargo, todos los intentos humanos de autoexaltación terminan por fracasar, pues nada puede sostenerse sin la voluntad de Dios. La arrogancia de Nimrod se refleja a lo largo de los siglos en muchos imperios y gobernantes que buscaron la gloria para sí mismos, creyéndose inquebrantables. El Egipto de los faraones, la Babilonia de Nabucodonosor, Roma con sus césares y tantos otros reinos que parecían indestructibles, pero que se derrumbaron con el tiempo. Nimrod puede verse como el arquetipo de aquellos líderes que, cegados por su propia ambición, desafiaron los principios divinos y finalmente enfrentaron su caída. Pero, ¿qué nos enseña hoy esta historia? Vivimos en una era donde el hombre sigue intentando construir sus propias torres, ya sea mediante el avance de la ciencia, la tecnología o la búsqueda incesante de poder y control. Muchos se sitúan en el centro del universo, ignorando la soberanía de Dios. Sin embargo, al igual que con Nimrod, toda construcción basada en la vanidad y la rebelión eventualmente colapsa. A lo largo de la historia han surgido muchos grandes hombres y se han levantado muchos imperios. Sin embargo, todos finalmente cayeron, mientras Dios permaneció eternamente en su trono. Él es el único que gobierna con justicia, cuyo poder nunca se desvanece y cuya gloria nunca será destruida. Por lo tanto, en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas y ambiciones, debemos reconocer que solo en Dios encontramos la verdadera seguridad. Él es la roca inquebrantable, el refugio eterno y la fuente de toda sabiduría. Si buscamos construir algo que perdure, debemos hacerlo sobre los cimientos de la fe, la obediencia y la humildad ante el Creador. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo tus elecciones y ambiciones se alinean con los planes de Dios? Deja tu comentario y comparte tu opinión. Que este mensaje os inspire a confiar más en la voluntad divina y a buscar un camino de vida guiado por el Señor.